Buenos días, tengan mis hermanos. Hoy, día 30 del mes 5, 2025. Vamos a tener una vez más una pequeña charla instructiva. Estas instrucciones de la palabra de Dios. Muchos le llaman evangelismo y catolicismo y esas cosas. Pero la palabra antigua no nos tradiciona. No nos tradiciona esos nombres, no menciona esas categorías. Yo a veces que hablo con buenas palabras y muchas veces con torpes palabras. Pero bueno, pienso que me la dispensen, puesto que la verdad se hace brillar estableciéndola justamente. En semana antepasada le enseñé en el video anterior lo que es el significado que tenía la corona o tiene, no sé si ellos se la habrán quitado por astucia, porque ellos son astutos, Satanás es astuto. Pero el hombre de pecado puso una versión en el idioma romano, italiano, latín. El italiano que habla el latín. Y Dios pues permitió que se conociera la numeración que implicaba en la corona esa del Papa, oro y perla y todas esas cosas, pero tenía unas palabras, 3 palabras, como ya les he dicho. Vicaris, Filii Dei. Eso tiene unas palabras, unas letras, conforme al idioma de ellos, que en español no la predicamos así. Nosotros decimos la A y el uno es uno, pero en esos idiomas que se predican, que tienen las mismas letras, tienen números gramaticales, la gramática tiene números matemáticos. Equivalente. ¿Eh? Un equivalente a números. Ajá, sí, de la aritmética. Pero que en español, yo no sé, pero yo me hallo que el español es un idioma que separa lo que es las letras y lo que es los números. Yo creo que es una buena razón para que no haya tanta cuestión de las letras y los números, tanta complicación. Vamos a hoy, en este momento, hablar sobre la intención de 2 corderos. Uno es el que predica a Dios en las profecías, Machía, y otro ese que en la palabra también está escrito, el cordero que utiliza el dragón en las personas bestias. ¿Por qué se le llaman bestias? Porque naturalmente no atinan a la realidad, a la verdad de Dios. Y eso se aclara en el Apocalipsis, capítulo 13,
También se habla en el capítulo 12, pero que esta bestia del 12 es dragón, pero el dragón significa la serpiente antigua, ustedes lo saben bien. Esto todo el que conoce la Biblia sabe. Ha tenido la Biblia, la leen, qué sé yo, porque todos estos cristianitos leen la Biblia, pero lo único que diferencia que tienen es que no la entienden. Porque si ellos entendieran, el pueblo de Israel fuera inmenso, porque yo les he asegurado y les he dicho a ustedes, porque eso se dice en la Escritura, que tan hebreo es el que es hecho por el pacto, porque el israelita, el gentil, cuando ellos se convierten, la palabra está diciendo conversión, ahí se deja lo que es de gentil y se constituyen pueblo de Dios, puesto que existe el ingreso a un país cuando la persona ingresa Esa nación. Se hace parte de la nación. se hace parte de la nación, De la ciudadanía. de la ciudadanía. Ya es ciudadano. Eso se lo expliqué yo en Efesios capítulo 2, versos 12 y verso 19. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que creer en los planteamientos de Roma, del catolicismo, de ningún planteamiento de ellos. Porque vemos realmente que sí le dio a beber de su falsa doctrina, como se dice en simbología, a beberse de su doctrina o de su Vino de fornicación. de vino de fornicación. Vino. En ese caso se denomina La doctrina de ella. la entidad doctrinaria. Y efectivamente, las dos bestias esas que se den en el capítulo 13 primero y después en el verso 11 habla de la segunda bestia, que tiene la misma característica de la primera. Por eso es que ese cordero que se menciona ahí, vamos a leer vamos a leer el verso 11, a partir del 11 hasta el verso 18. Capítulo. Un género de cosas que se hablan ahí y ver con la claridad que hemos visto sus significados. Y me asombro porque veo que efectivamente la gente sigue bebiendo de su doctrina. Porque cuando dice que las hijas se llevaron su vestidura, esas vestiduras significa su doctrina. Aunque no sea toda la doctrina, entonces se llevaron su vestidura, pero que para Dios, porque ya estoy hablando de un punto de vista de Dios. Para Dios, si usted tiene más de un mandamiento del enemigo de Dios, aunque sea uno solo, se los he expresado. Cuando un siervo de Dios habla, es una autoridad de Dios. Tenemos que buscar la autoridad de Dios, no la autoridad de los hombres. Y por eso no saben analizar las cosas. Si Dios allí te está diciendo en Santiago 2:10,
no puede faltarle ni a un punto de la ley de Dios, porque Él es ocupado de todo, de todos los mandamientos, de todos los puntos de la ley. ¿Cómo es posible que vamos a vivir sin ley? Si los hombres tienen ley también, está el semáforo, tú no lo pases, no traspases la roja. La prevención ante la roja está la amarilla. Después de la roja viene la verde que puedes continuar. En eso tenemos también la palabra de los mandamientos de Dios como un semáforo. Y nos advierte que no se le puede faltar ni en jota ni en tilde. ¿En qué entonces están creyendo ustedes? ¿En quién? Han traspasado a Dios, han traspasado a Machía. Porque al traspasar las palabras que Machía habló, están traspasando a Dios que le dio las palabras a Machía. Entonces, ¿en qué doctrina están convencidamente esa cristiandad? Todos en su totalidad. Por eso es que yo comprendo lo que muchos no comprenden, el Apocalipsis. Vamos a leer ahí entonces Apocalipsis, lo que es la segunda bestia y lo que hace el propósito de la segunda bestia. ¿Capítulo de cuál dijiste? Capítulo 13 Sí. de Apocalipsis, 11, verso 11 hasta el 18. Ahí está. Apocalipsis 13, verso 11 hasta el 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. Hace a moradores de la tierra adorar la primera bestia. ¿Por qué motivo? Porque se lleva lo que es de ella y por eso mismo es la convención de las cosas de los que no comprende mucha gente. Ese ropaje que se llevaron ellos es porque le está dando el honor a la primera bestia. Sigue leyendo convencionalmente. Cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Ahí le estoy presentando de nuevo la formación que tiene las letras, que tiene los números, que dan con exactamente los números, que se suman y se da ese nombre que la corona tiene o tenía. Porque ya les dije que como el individuo enemigo de Dios es muy perspicaz, muy astuto, y puede entonces haber quitado eso, porque son los reyes de la mentira. Estoy mirando
cuando yo leo la enciclopedia y busco palabras y esas cosas, veo que hay muchas cosas que están mal hechas, muy mal hechas, porque como se dice en renglón, en la palabra se dice que Dios muestra la palabra de Él, sus mandamientos, renglón tras renglón, línea tras línea, un poco aquí, otro poco allá. Fue nombrado allá y es nombrado aquí ahora, hasta el último tiempo, porque la palabra ahí está, tiene que ser predicada hasta el último tiempo, del postrero de los tiempos. Eso no va a parar. Y las dos van caminando, estos dos corderos van caminando. El del Apocalipsis 13 es un cordero, pero el cordero de Dios no es el del Apocalipsis 13, porque yo quiero especificarle que no les había especificado que el corderito no tiene tarros, no tiene cuernos. Y de Amachía se habla como una persona tierna, sencilla, noble, justa. Por eso no se puede presentar como un adulto, como un cordero adulto, sino como un cordero inocente, pequeño, de poca edad. Entonces el enemigo enseña, en la profecía se enseña que tiene dos cuernos. Y la gente no se las toma porque no comprenden el Apocalipsis. La primera bestia en el 11, en el 12, en el 13, te está hablando cuando el profeta, el apóstol habla que descendía del mar. Y en el verso 11, la segunda bestia desciende de la tierra. Ese es un motivo que te está enseñando que efectivamente la doctrina católica se expresa a toda la redondez de la tierra. Por eso es el mar de tierra, el mar de gente, de muchedumbre. Ustedes han leído que habla de el mar lo representa con el mar lo representa con muchedumbre y los ríos, muchos pueblos. Dice que en el capítulo 12 dice que del dragón echó un río para ahogar a la mujer que había parido el niño. Y Dios la cubrió. La tierra abrió su. Y le mandó que se fuera un tiempo para allá, para Egipto. Porque Dios también hace su obra. Pero lo que está dicho también, ahí todo está dicho porque está en las Escrituras. Y lo que hay es que buscar la ordenanza de Dios, que por medio del Espíritu Santo nos enseña, porque Amachía nos dijo, Él los guiará a toda verdad, Él los recordará todo lo que yo he dicho. Y recordando estas cosas yo veo que uno es el Cordero de Dios y otro es el Cordero de dos tarros, se menciona ahí, de dos cuernos. Entonces yo digo, bueno, no son iguales. Entonces, precisamente, se hace el conjunto. Por eso se dice El conjunto. el problema de las dos bestias. El problema de que la bestia le da potencia. La segunda dice, ¿por quién podrá lidiar con ella? Ellos no pueden.
¿Por qué motivo? Porque ellos están en el mismo curso, o curso, Ujú. no sé bien la palabra, pero bueno, tómela como sea buena. Y digan amén, Amén, aleluya. gloria a Dios. Por eso es que le digo que yo soy torpe, yo no, no soy muy ducho en palabras, pero sí en la palabra del Señor. En sí reconocer las doctrinas de esta gente. En sí reconocer por el Espíritu Gloria a Santo Dios. Gloria a Dios. lo que la formación esa que se dice ahí. De la imagen de la bestia. Porque es una imagen, porque la segunda bestia es igual que la primera. Es el mismo. ¿Quién está hablando por delante de ellas dos? El dragón, la serpiente, Satanás. ¿Y quién le está dando la potencia a la primera, como dice ahí? Que hizo que los moradores después de eso. Porque miren, díganme, ¿qué nación hoy en día no tienen el evangelismo y el catolicismo? Ujú. El cristianismo católico y el cristianismo Evangélico. Evangélico, protestante. evangélico. El cristianismo evangélico protestante, aunque protestantes son todos ellos, están protestando de Dios a rajatabla. Pues le está dando la fuerza, porque qué nación, como le estoy diciendo yo, no tiene esa suciedad como doctrina. Porque aunque hay quien está peleando, antes no se peleaba eso, pero hace un tiempo para acá, desde que crearon el islamismo, el islam, para ellos todos los demás son infieles. Todos los demás, los budistas, los judíos, Los hindúes. los hindúes, los cristianos, el hinduismo, ellos se meten, pero quieren darle el palo a todos ellos, porque se meten como corderitos, como dice la palabra, se disfrazan, la oveja se disfraza de cordero, como quien dice el lobo vestido de oveja. Ese es el disfraz, de todas esas maneras que lo simbolizan. Y le da el poder a la primera bestia. La imagen de ella, ¿cuál es? El cristianismo evangélico. Porque es cristiano evangélico. Que hay que zafarse de eso. Es un veneno espiritual que han recibido todas las naciones. Porque la que no es la nación que no es catolizada en el catolicismo, el cristianismo en el catolicismo, es cristianismo evangelista protestante. Le está dando, dentro de la presencia de ella, le está dando la fuerza a la primera bestia, a la imagen de la bestia, y hace que los demás adoren. Porque ¿quién en la presidencia no es de una dirección religiosa protestante o católica? ¿Quién no? ¿O qué esperan los creyentes? Esos que se dicen creyentes, ¿qué esperan? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué va a pasar? No, ya está al filo. Cuando yo les dije a ustedes de los hechos de los apóstoles que estaban conversando ellos, hablando de los averajes, de las cosas que se decían, de las palabras de Dios, se dijo que allá
en Antioquía Ese- de Siria, un lugar que se llamaba así, porque ahí lo dice la Escritura. Llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos. Entonces, si es por primera vez llamado cristiano, ¿cómo se llamaban los apóstoles anteriormente? ¿Por qué ese cambio? Pues si usted analiza, como analizo yo, como dijo Amashiach, sed astuto porque la serpiente es astuta. Si usted usa astucia, verá que desde antiguo tenía que tener lo que Dios marcó, el verdadero cordero. Y ya venía se marcando aquel que se dijo allí también como profecía en Daniel profeta 7:25. El hombre de pecado, como dijo Pablo. Es una seguidilla de cosas para entender la planificación de Dios y el plan de salvación. Amén. Porque Dios dijo que no iba a aceptar nadie que haga un desbarajuste de la ley. Sí, vamos a entrar, nosotros sí vamos a entrar. No. Vamos a ser arrebatados, el arrebato, el rapto. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Claro que sí. Arrebatados desde su conciencia maligna que los tiene envueltos Satanás, es que están. Porque desde antiguo se viene predicando, Dios viene diciendo, esta tierra la hice para el hombre. Yo dije que el mensaje iba a ser liviano y es livianito. La tierra la iba a ser para el hombre y la hizo y la seguirá dando para el hombre y la transformará. Renovarla. Pero Dios no cambia la ley. Además, Dios hace con su palabra lo que Él le dé la gana, lo que Él quiera hacer. ¿Quién se lo va a impedir a Él? Él dice, yo mato y yo curo, yo doy la vida, yo hiero y yo la curo, yo curo la herida. Y no hay quien pueda escaparse de mi mano. Es Ortelio que está diciendo eso, es el Altísimo. En su palabra, Ortelio lo que hace es estudiar su palabra y dársela a los demás, bien estudiada. Y que si les pesa mucho separarse de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, de las 4 letras y de todas esas cosas, hay que separarse. Tenemos todos que obedecer al Eterno, al que no tiene nombre, a los que no tienen nombre, porque los que tienen nombre son los demás profetas. Y lo que hay que creerle a ellos es lo que ellos hablaron de Dios, lo cual hoy en día lo están negando a rajatabla, porque eso es lo que dice el Apocalipsis, le dio a beber a todas las naciones. Pero hay que luchar, porque es duro, dijo Machía. El camino es estrecho, angosto, desde la dureza, que hay que fajarse, ser valiente de verdad y luchar contra toda determinación que haya en la escritura, que cualquier letra, cualquier palabra que no sea correcta, que gramaticalmente no sea correcta, echarla fuera también, renglón tras renglón, entre línea y línea, hay que ver también que hay palabras malas, porque deforman el texto. Eso lo veo yo en la enciclopedia, cuando hablan esos señores, esos falsos pastores, esos falsos ministros, esos falsos doctores.
el ecumenismo. Van haciendo versiones y le van poniendo mucho más malas las cosas. Otras no las puede cambiar porque Dios no se las permite. Amachía es ministro de la circuncisión. Eso lo dijo Pablo y está escrito ahí en Romanos. ¿Quién va a quitar eso? El catolicismo lo quitó porque le dio la gana, porque ellos son... El Papa es el vicario, como dice la corona de ellos. El Dios aquí, en la tierra. Es el diablo, hijo de vuestro padre, el diablo sois. Eso está dicho. Hay que calcular bien las palabras, la frase de Amachía. Vamos a leer también en cuanto a la Magedón. Vamos a leer también, vamos a leer del Mesías, el Cordero de Dios. Apocalipsis 5, 1 al 6. Del 1 al 6 dice así, Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Amén. Dios es 7 espíritus. Hay unos cálculos mentirosos, cantidad. Son los 7 espíritus de Dios. Gramática. ¿Qué significa de? Posesión. Son de ellos. Son las 7 iglesias. De las 7 congregaciones. Las 7 congregaciones. Hablado hebreicamente. No de evangelio griego. No de evangelio griego, sino hablando de la raíz hebrea. Hebreo. Las 7 congregaciones, 7 diademas, se las echó al pico. La destruyó. Porque al no ser de ella primera bestia, la segunda bestia hace que la bestia que adoren a la primera bestia. ¿Por qué? Porque el concepto de su doctrina es la misma. Una es un poquito más y otra un poquito menos para hacer alguna diferencia. Eso es lo que me muestra a mí el espíritu. Okay. Pero predica en presencia de ella. Ahora ese corderito, en medio de quién estaba. Eso es simbólico,
pero te está diciendo, te está alumbrando que no está él sentado en el trono. Recibió del libro de que está sentado en el trono. El profeta lloraba porque no había. El nombrado Juan por Roma y Johanán por el hebreo. Pero Hamashías es nombrado por Dios Immanuel, sin nombre. Es decir, Dios con nosotros. Puede decir Dios con nosotros Dios. En hebreo. Que no es historia romana ni griega. Tiene mucha alusión con el griego. En el capítulo de Apocalipsis 16, pues ponen al Magedón. El Magedón es una palabra griega, pero no es hebrea. Y dice ahí, en el libro dice del hebreo. Y yo, que conozco un poquito, pero mis hijos conocen hebreo, ahí no dice Magedón, no es eso. Está diciendo que es en griego. Y además, yo lo veo que es en griego. No tengo que buscarle el idioma, pero veo que es en griego. No existe. No existe. Ese valle no existe. Porque si fuera Megido, es un lugar de monte, de colinas y esas cosas. Digo, bueno, pero esta gente está en qué. Cuando tú vas a la profecía, buscas a Zacarías y te está hablando está buscando no Zacarías, sino Osea, 1:5. Te está diciendo el valle de Jezreel. Es de él. Porque lo otro no es valle ninguno, entonces no estoy diciendo que hace rato les estoy indicando y enseñando la contraposición que hay en las palabras, en los dichos, de todo lo que el diablo ha sembrado como le ha dado la gana y la gente se lo han tragado. Porque si no, ¿cuántos millones de católicos hay? ¿Cuántos millones de cristianos evangélicos protestantes hay? Tongón, pila, brujón, puñado. ¿Cuántos vemos? Que analizamos las cosas y vemos la verdad. Pues mis hermanos que han creído, conozcan que deben hacer con esos nombres de tripa corazón. Hay que hacer hincapié, es lo que quiero decir. Y como un niño, cuando escribe una palabra, la escribe mal, y el maestro le dice, pon tantas veces esta palabra, debo poner esto, bla, 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 100 veces. Le ponen 100 veces la palabra, 50, lo que sea. Ustedes hagan eso también espiritualmente y verás que se desaparecen. Los nombres esos se desaparecen de su mente. Que es duro. Así lo dijo Machías. El camino es angosto, es duro. Pero hay que obedecer la voz de Dios. Si no, no hay chance para nadie. O de los antepasados, olvídese de los antepasados. Madre, padre, hijo, los que están fallecidos.
Dele gracias a Dios que Dios le tenga cierta iluminación para ellos, por causa de que usted ha entendido. Porque la palabra, cuando estaba en la discusión, Abraham, es decir, en el diálogo con Dios, ¿cuántos podrían ser en Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto pudieran haber allí en ese lugar? 50, 45, 40, 30. Empezó a bajar número. Abraham empezó a bajar número. No había ni 10. No había nadie. Es que no hay nadie. Si le sigue bajando, te voy a decir que no hay ninguno. No voy a dejar de quemar a esas ciudades. Por eso yo les digo, vamos a fajarnos duramente contra el enemigo y poder ser nosotros totalmente, porque les voy a decir, hermanos míos, sí, han razonado que la circuncisión hay que obedecer a Dios en ese plano, porque es a Dios a que se obedece, no a Moisés ni a Mashiach mismo, es a Dios. Vamos entonces a fajarnos a obedecer. Pero miren esto, si usted, que lo dijo Pablo en el capítulo 2, verso 25 de los Romanos. Romanos capítulo 2, verso 25. Usted tiene la circuncisión porque usted fue de los gentiles convertido y ahora es pueblo de Dios. Pero si usted no califica lo que la palabra califica al Mesías, como lo calificó Dios, usted está faltándole a la palabra de Dios, al propósito de Dios, como dice en Isaías 55:11. Porque todo lo que salió de mi boca tiene que cumplir el propósito para el cual yo la envié. No salió la circuncisión el sábado, el Shabbat. Honra a tu madre y a tu padre, no robe, no hurte, no diga falsos testimonios. No tenga ídolos adelante en mi presencia, ni cultura, ni nada. Tao, etcétera, etcétera. Come kasher, come los que Dios santificó, el que Dios te libre a ti. Pero que si está embrujado por alguna secta maldita, usted no, aunque sea de lo de eso, ya sabe que eso tiene maldición. Porque como yo voy a hacer por la santidad mía, por tumbarla por la necedad de otro. No. Usted siempre agárrense a la justicia. Porque Mashiach dijo, y más nada, que no se puede perturbar ni un punto de la ley de Dios, ni un punto de los profetas. Porque Él no vino a destruir ninguno de ellos. No lo destruya entonces ninguna iglesia llamada cristiana. Ningún punto, ninguna palabra que Mashiach haya hablado de verdad. Estaba entre los ancianos. No dice estaba Mashiach sentado en el trono, no. Esto no lo dice la palabra, caray. Pero la bemba del enemigo. La bemba del enemigo. Sí habla así. Para destruir. Porque él destruye en cualquier punto de las cosas sagradas de Dios. Vamos a leer también a Mashiach ahí. Mateo. Sí, a Mashiach ahí. Mateo. Romano. San Mateo. Sí. San Mateo 24. ¿Qué es eso? Creo que de 1 al 6, no me recuerdo bien. San Mateo 24, el 1 al 7. Leemos la palabra de las buenas nuevas de San Mateo 24, del 1 al 7. Y saliéndose a Mashiach, el Mesías, iba hacia el templo. Ese es el siervo de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y se llegaron a sus discípulos. Corderito.
para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo a Mashiach, el Mesías les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Amén. Habrá, eso no es el Olán Abá, El mundo futuro. el mundo futuro, Olán Abá, el mundo futuro. El mundo futuro es paz, alimento, comida, no hay muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya está profetizado ya ahí en Pablo. Eso es profecía. La gente no entiende las palabras. Hay muchas palabras que son profetizadas y no las entienden. Cuando llegue este tiempo, ya no habrá muerte. Puedes comer una hierba, la que te venga a la boca, quieras comer, la comes y no pasa nada, no te mueres, ni te envenenas, ni te da urticaria, ni te da nada. Porque Dios te tiene salvado para siempre. ¿Dónde van a estar entonces las bandas esas? En fuego y azufre. Yo no sé cómo es ese fuego y ese azufre. Yo no sé cómo es. Es una cosa que Dios sabe cómo es. ¿Usted sabe cómo es? Dios no lo ha explicado ni hace falta que lo explique. Es malo y ya está. Huyámosle a eso. Así que el valle no se llama Armagedón, se llama el valle de Jezreel. Jezreel. Eso está en Osea 1, 5. Pero vamos a finalizar. Con Zacarías 12. Diez y 11. Ahí también les voy a explicar. Zacarías 10, verso... No, Zacarías 12. Perdón, 12. Zacarías 12, versos 10 y 11. Ajá. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Siempre lo han traspasado. No lo duden. Pero el Señor siempre, con un poquito, a ellos sí, con un poquito que eso, porque Dios le place eso. No le discutan a Dios, ni lo juzguen. Porque Dios dijo su promesa y los prometió que Él iba a salvar a Israel. Y los castiga como un padre al hijo. Ya está. Eso es todo. Créalo así, más nada. Los demás no tienen quimbe. No tienen nada porque Dios no le ha ofrecido nada. Más que el fuego y azufre. Por desobediencia. Pero la desobediencia de Israel, Dios la perdona. Continúa. Y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Amén.
una pelea grande que hubo ahí. Pero en este viaje es como que el Mesías vino a Jerusalén y los términos de Judá, en Belén, no en Belén, Belén no existe en Israel. Ni existió ni existe. Nombre que se le han dado la gana de decir así. Es Belén. Hogar o casa de pan. Mirarán al que traspasaron. Ahí quiero decirle yo. Porque traspasaron a Machías. No, Machías es una consecuencia de Dios. Machías es un siervo de Dios. Es un ministro de la palabra de Dios. Dicha por Pablo, dicha por la palabra. La palabra recta y correcta. Lo que le han tocado, pero ¿a quién hay que mirar? A que traspasaron de la primera pareja que Dios hizo en el mundo a través del Espíritu Santo. Que es el autor y consumador de las cosas de Dios. Conoce todas las cosas de Dios. Y yo he dicho, pero ¿cómo va a conocer las cosas? ¿Cómo va a conocer todas las cosas de Dios? Y razón, digo, las cosas de Dios no es Dios, es las de Dios. ¿Entienden? No es a Dios, que en la mente de Dios no penetra ni el Espíritu Santo. Nadie. Es absoluta. ¿Entienden? Capacítense. A ese es que lo han traspasado siempre. Y la lucha, no esperen una lucha como la pinta el catolicismo evangélico, el evangelismo. Nada de eso existe así. Es una lucha, el bien contra el mal, pero el bien va derrotándolo. Al final del tiempo, cuando el pueblo se aflija delante del Mesías, es porque ya han aceptado al Mesías que negaron todo siempre y lo siguen negando. Y que nosotros debemos orar, ayunar. Y el que tenga valor de presentarse así, tiene escaños delante de Dios. Acuérdense que está determinado el entrar a la cárcel y no salir de ahí hasta que se pague toda la deuda que usted le debe a Dios. Toda. Eso es así, yo lo creo así como lo predicó Amasías. Que el Señor los bendiga y puedan comprender bien las cosas. Analizar que el corderito es inocente, es de menos de un año, y el cordero presentado por Satanás es con tarro, ya con cuerno viciado ya. Y esos dos cuernos son las entidades de esas dos bestias, catolicismo y cristianismo protestante. Dios lo bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Bendición para los míos y que se hagan fuertes y que destruyan el problema de los nombres esos. Porque le estaba diciendo que Pablo, capítulo 2 de Romanos 25, no le había terminado lo que le había dicho ahí. Que el judaísmo tenía la circuncisión y tenían el Shabbat, pero van a llorar como dice ahí en Zacarías, cuando miren a eso, ¿Qué traspasaron? que traspasaron, porque han traspasado en Amashiach. Ustedes lo saben, es la única deuda que tiene con Dios. Pero por eso Dios lo mantiene, como dijo Amashiach allí, guerras y rumores de guerra, pero que aún no era el fin cuando los discípulos le preguntaron. ¿Por causa de qué? La guerra espiritual, la guerra material, toda. La del hambre se acabó, porque Dios dijo que ya lo había profetizado, lo había ya, ¿cómo se llama? Determinado ya que iban a hacer. Y en el tiempo ¿por qué? Porque aquí hay pollo, aquí hay reses, aquí hay ganado, aquí hay comida, aquí caen las bombas por la guerra, como les dijo Masías. Pero los campos siguen fértiles. Gracias al Señor. Así que 2:25, sí, que tiene circuncisión y todo, pero no obedece eso, no obedece al Mesías, no lo obedecen. Y ese es el punto que van a llorarlo, y lo van a llorar, y van a ser perdonados por eso, que se van a arrepentir. Igual que el ladrón en la cruz, que se arrepintió, y le prometió el Señor que iba a estar con él allí. La bendición. Sí. Yevarejeja Adonai Vimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja, Shalom, Shalom, Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom. Amén. Amén.